Hola, mi nombre es José Danilo García Hernández. Vamos a hablar de las teorías de la personalidad. En concepto, la personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. En algún momento se ha escuchado o hemos escuchado decir, esa persona tiene personalidad o esta persona no tiene personalidad, pero eso es con base en los rasgos y cualidades y conductas del individuo o de la persona. Es ahí donde nosotros interpretamos la personalidad en base a la conducta del individuo. Esto es o depende de la conducta positiva y la conducta negativa es a lo que se refiere la personalidad. A través de la historia, muchos psicólogos dieron diferentes aportes y que estos aportes fueron de suma importancia al estudio de la personalidad. Vamos a hablar de algunos de estos que consideramos más importantes. Y claro, por supuesto, Simón Freud, el padre del psicoanálisis, relacionó sus ideas sobre la salud mental con su concepción de la personalidad. Freud se basó en su experiencia de la niñez para darle vida a la teoría de la personalidad, que se fundamenta en la creencia en que la personalidad viene moldeada por factores inconscientes y experiencias de la niñez. También Freud dividió el consciente humano en tres etapas: el ello, el yo y el super yo. Ahora bien, para Simón Freud, la parte más básica de la mente es el ello, compuesto por representaciones inconscientes de las pulsaciones relacionadas con la sexualidad y con la agresión. Ahora, el yo se concibe como el desarrollo del ello. Esta estructura tiene un papel regulador en la vida psicológica. Evalúa los modos de satisfacer los impulsos teniendo en cuenta la demanda del entorno. Ahora, el superyo actúa como un consciente moral, censurando determinados contenidos mentales, como supervisión del resto de instancias y como modelo de conductas. Simón Freud tenía una peculiar forma de dar su punto de vista o de dar su aporte al estudio de la personalidad. Poco después apareció un nuevo pensador que supuso gran avance a las teorías de la personalidad, y estamos hablando de Carl Jung. Jung decía que la conducta humana viene determinada especialmente por energía vital llamada libido, y son las experiencias del pasado y las expectativas del futuro las que moldean esta personalidad. Cuando Jung hace referencia a la energía vital llamada libido, se refiere a los impulsos fundamentales de la fuerza creadora de la energía vital y está condicionada por factores hormonales, psicológicos y sobre todo nerviosos. También Jung dio su opinión acerca del inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero también acuñó en el inconsciente colectivo, que se le podría llamar sencillamente nuestra herencia psíquica. Ese fue el aporte de Carl Jung a las teorías de la personalidad. Alfred Adler, teoría de la personalidad, psicología individual. Según Adler, creía que la personalidad se desarrollaba a través del esfuerzo del individuo por superar debilidades físicas, un esfuerzo al que llamó compensación. Más tarde, Adler modificó y amplió sus puntos de vista afirmando que la persona trata de superar los sentimientos de inferioridad, que pueden o no tener una base en la realidad. Asumió la teoría de que los sentimientos de inferioridad son moldeadores de la conducta y la personalidad. Eso es el aporte de Adler hacia el estudio de la personalidad. Henry Murray no creía en el concepto de personalidad que se refería a algún tipo de sustancia física real. La personalidad, según Murray, de un individuo depende de procesos cerebrales y por consiguiente el centro anatómico es ese. Entonces, para Henry Murray,
uno de los factores determinantes para la personalidad es el nivel de tensión provocado por las necesidades. Decía que se produce tensión para sentir la satisfacción. Erik Erikson, en la teoría psicosocial de la personalidad, según Erikson, la innovación más importante fue postular 8 etapas del desarrollo humano. Hizo énfasis en las etapas del desarrollo, lo cual se centró al yo sobre el ello. Las etapas son confianza básica versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa y laboriosidad versus inferioridad. Ese fue el aporte del parte de Erik Erikson al estudio de la personalidad. La teoría de la personalidad de Carl Rogers es un ejemplo de este optimismo vital llevado a la psicología y a la filosofía. Rogers se basaba en la personalidad altamente funcional. Decía que éstas se caracterizaban por estar en un proceso constante de autoactualización, es decir, búsqueda de un ajuste casi perfecto, con el objetivo las metas vitales. También decía que este proceso de desarrollo personal se encontraba en el presente, por lo que siempre está en funcionamiento. Ese fue el aporte de Carl Rogers al estudio de la personalidad. Abraham Maslow y su teoría. La psicología humanista se centra en el desarrollo humano como el autor principal, como su desarrollo psicológico. Según Maslow, nosotros como personas nacemos con diferentes o muchas necesidades instintivas que favorecen el desarrollo, la realización y crecimiento. Maslow acuñó la teoría del orden de las necesidades, conocidas como la pirámide de Maslow. Quiero hacer énfasis aquí. La teoría de Maslow en cuanto a la pirámide de Maslow se refería a las necesidades básicas, tanto como a las necesidades complejas. Es decir, él las tomaba, estas necesidades de forma jerárquica, que para satisfacer las necesidades de alto nivel, hay que satisfacer primero las necesidades básicas. Teoría de la personalidad según Allport y Cattell. Allport definió la personalidad como un organismo dinámico de sistemas psicofísicos que determinaban el pensamiento característico y la conducta. Esto lo decía Gordon Allport. Ahora, Raymond Cattell, él pensaba que los rasgos son los principales componentes de la personalidad y clasificó los rasgos. Rasgos únicos, rasgos de temperamento, rasgos dinámicos y por último rasgos superficiales. Esos fueron los aportes de Gordon Allport y Raymond Cattell al estudio de la personalidad. Albert Bandura. Los estudios de Bandura comprenden la teoría de la personalidad abordado desde el punto de vista conductista. Bandura afirma que nuestro comportamiento es causado por el entorno, pero no conforme con estos resultados, realizó un experimento llamado muñeco bobo, en el que consistía llamar cierto grupo de niños para que observaran una actitud violenta de parte de un adulto. El resultado fue el siguiente: los niños observaron todo lo que el adulto estaba haciendo, que comenzaba a golpear el muñeco de manera agresiva, violenta, y después los dejaron a los niños solos ahí y ellos comenzaron a imitar todas estos comportamientos o estas conductas. Entonces, sin duda, pues Albert Bandura, uno de mis psicólogos favoritos, realizó este experimento para darle más realce a su aporte al estudio de la personalidad. El moldamiento de la conducta es influenciada por 3 factores, según Bandura: características del modelo, características del observador y consecuencias de las conductas. Julian Rother. Una de las aportaciones más relevantes de la teoría del aprendizaje social de Rother es la idea del locus del control como elemento fundamental de la personalidad.
La idea del locus del control, según Reuter, son los elementos fundamentales de la personalidad. Acuñó dos términos, locus de control interno y locus de control externo. Cuando se refería a locus de control interno, es a las personas que están conscientes de que el reforzamiento que reciben viene de su interior. Cuando habla del control externo, es para las personas que creen que no controlan su reforzamiento. Esa fue su aporte de parte de Julian Reuter al estudio de la personalidad. Teoría de la personalidad según Marvin Zuckerman. Decía que el ser humano está motivado por la búsqueda de sensaciones y experiencias complejas y novedosas. Esta búsqueda de sensaciones es un rasgo heredado. Marvin Zuckerman dio en su aporte algunos elementos, que el primero es la búsqueda de suspenso y aventura, la búsqueda de experiencia y por último la búsqueda de susceptibilidad al aburrimiento. Esa fue su aporte de Marvin Zuckerman al estudio de la personalidad. Teoría de la personalidad de Martin Seligman. Martín planteaba que la solución para que las personas pudieran alcanzar la felicidad era aumentar su satisfacción con la vida. Martin Seligman desarrolló la teoría de la auténtica felicidad, creó esa teoría de la felicidad en donde afirmaba que no solo era posible alcanzarla, sino que también podría llegar a cultivarse. En la teoría de la auténtica felicidad, principalmente era la felicidad y se hablaba de cómo ésta se medía según la satisfacción con la vida. Martín también aportó tres tipos de felicidad. El primero es la vida participativa, la vida significativa y la capacidad personal. Este fue el aporte de Martin Seligman. Esos fueron los psicólogos más importantes que dieron su aporte al estudio de la personalidad. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.